Sean bienvenidos a esta tercera sesión de Blockchain RD, desarrolladores que crecen juntos. Y hoy tenemos una entrega un tanto especial porque ya después de 2 semanas de, digámoslo así, una introducción, vamos a tirar un poquito de código. Por ahí hay alguien que se llama Instafinanzas que estaba esperando bastante tiempo este momento. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, para los que siguen el canal de aquí mismo de la propia comunidad de la CryptoUni, hubo un video que fue el portfolio tracker, el portafolio tracker. Y como práctica inicial, me llamó mucho, o sea, y también como persona en cripto al final, porque esto es algo típico que todo el mundo necesita. Vimos cómo nos pasaron una plantilla que lo hacía en Excel, pero nosotros somos desarrolladores y entiendo que podemos llegar una milla más allá. En ese video vieron lo que era la API de CoinGecko, vieron un poquito de ella. No sé si nos dé tiempo a hacer todo el programa hoy, quizá lo dividiremos en dos clases porque para ir explicando cada una de las cosas, más todo eso, pues, nos va a tomar un tiempito, pero lo que queremos desarrollar el día de hoy es el portfolio tracker. Bien. Ahora, no lo vamos a hacer de la forma convencional, porque, sí, perfecto, es sencillito, vamos a hacer portfolio tracker, sí, sí, pero a diferencia de, vamos a utilizar una arquitectura que es la arquitectura que se utilizan para desarrollar los módulos dentro del Cosmos SDK. Porque si fuera a hacerlo normal, pues usted tiene miles de cursos que tienen un portafolio tracker, pero nosotros lo vamos a hacer con la arquitectura que se supone que nosotros deberíamos de usar cuando trabajemos con los módulos de blockchain utilizando Cosmos SDK. Perfecto. Para eso primero tenemos que entender un poquito la arquitectura. Sí, lo siento, está finanzas, pero tengo que dar un poco de teoría antes de. Y es que nosotros tenemos la aplicación inicial, tenemos la aplicación, ¿verdad? ¿Qué sucede en la aplicación? Como habíamos visto en clases anteriores, nosotros tenemos la arquitectura global, dígase todos los elementos que se interconectan entre sí, y una arquitectura interna, que es la que cada aplicación tiene. Habíamos visto diferentes tipos de aplicaciones, ya sea una API, un CLI, vimos o sea, una interfaz de línea de comandos, la Graphic User Interface también la vimos, y en este caso estamos hablando de un core, un núcleo, digámoslo así como una API. Bien, entonces, dentro de la aplicación, en este caso, nuestro núcleo, el núcleo también tiene una arquitectura que es cómo se van a enlazar los elementos dentro de. Recordando que dentro de Go eh, son paquetes, pues pudiéramos decir que vamos a dividir las cosas en paquetes y esos paquetes entonces van a tener funcionalidades específicas, que es lo que se va a utilizar aquí. Tenemos la arquitectura interna de la aplicación. ¿Bien? Entonces, dentro de la aplicación hay componentes clave. Esos componentes clave son lo que de una u otra forma se van a comunicar con cada uno de los elementos de la aplicación. Este es el núcleo de la aplicación. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, a pensar un poquito, un portafolio de toda aplicación, el punto más importante es la data, es la información. Por lo que ya yo sé que de una u otra forma yo necesito algo que sea el que me maneje la data. La data como el núcleo central de cada aplicación, que es lo importante. Al final no importa el desarrollo, o sea, el código. Ejemplo sencillo. Nada sirve Google como motor de búsqueda si no tiene una página que indexar ni nada que buscar. De nada sirve YouTube si no hay un video que ver. De nada sirve Discord si no hay una llamada a un canal creado. Entonces, esa data es lo esencial, lo principal. Entonces, dentro del ecosistema de Cosmos, el Cosmos SDK,
los patrones que ellos decidieron utilizar para el manejo de datos es a través de un wrapper, digámoslo así, que ellos lo denominaron Keeper. El Keeper es quien se encarga de todo lo que tiene que ver con el manejo de la data dentro de la aplicación. Cuando me refiero a manejo de la data, me refiero a que todo lo que tiene que ver con edición, dígase, el acceso directo hacia la base de datos, lo tiene el Keeper. El Keeper es la única entidad dentro de toda la aplicación que puede modificar el estado de la base de datos. Es el único. Y esa es su única función, modificar el estado de la base de datos. Él es el intermediario. Ahora bien, tenemos lo que son, y ya lo hemos visto antes, los mensajes. O, lo voy a decir, voy a colocar todo en inglés. No pregunté, ustedes me están oyendo. Estamos aquí, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces tenemos los mensajes. Los mensajes son oye, veme al colmado. Oye, yo quiero que tú me traigas cuáles son las monedas que tienen un porcentaje más alto dentro de mi portafolio los últimos 7 días. Yo quiero que tú me hagas una transacción, o sea, me agregue una transacción al portafolio para que yo sepa que tal día, con tal monto, yo hice X transacción. Los mensajes son ese ID y la data, la información asociada a ese mensaje. Y claro está, los mensajes no dicen, y se pegan con el keeper y el keeper los maneja. No, porque esa no es la función del keeper. Alguien tiene que encargarse de que esos mensajes lleguen al keeper correcto, porque usted puede tener más de un keeper, usted puede tener más de una entidad que quiera que sea manejada la data. Y ese intermediario, digámoslo así, entre el mensaje y el keeper, es lo que se conoce como el handle. El handle. Y el handler es lo que hace básicamente es que recibe todos los mensajes y el mensaje entonces se lo lleva al keeper correcto. No se puede hacer una duplicación. Exacto. Usted puede tener múltiples keepers. Usted puede tener múltiples keepers porque hay diferentes entidades dentro de su sistema. Cuando me refiero a una entidad, me refiero a un modelo de datos. Me refiero a, por ejemplo, moneda. Una moneda, esa entidad moneda, ese elemento moneda, es modificado por un keeper. Es dentro de la base de datos modificado por un keeper. Entonces, el handle, ¿qué es lo que hace el handle? El handle es lo que dice, mira, yo recibí un mensaje. Ese mensaje yo me voy a encargar de mandarlo al keeper que le corresponde. Si es, mira, agrégame tal moneda a mi portafolio porque acabo de hacer una compra de 50,000 atoms, porque yo puedo. Entonces, él va a ir al keeper específico que tiene que ver con ese almacén de monedas y lo va a modificar. No, mira, yo quiero que tú, yo hice una transacción tal día y quiero que tú me la quites o sea, porque yo perdí activos. Entonces quiero que me reduzcas. Bueno, pues entonces en la entidad de transacciones, entonces yo voy y la quito. Bien, bien, perfecto. Entonces, básicamente, ese es el patrón que nosotros vamos a desarrollar para hacer nuestro portafolio trader. ¿Alguna pregunta ahora mismo de lo que he explicado? Asumo el silencio como uno y seguimos. No me preguntas aquí en el chat tampoco, entonces vamos a seguir. Bien. Bueno, una preguntita, si se puede, entonces. Claro, ¿Puede claro, poner claro. el diagrama? Sí. ¿Por qué el data está dentro del keeper y no tiene un arrow a un data general? Ok, bien. La data dentro de este diagrama es una representación de la entidad.
Sin embargo, a lo que tú estás, a lo que te estás refiriendo sería a tener por aquí lo que viene siendo la base de datos general y que al final todos los keepers hacen una modificación a la base de datos general. ¿Por qué? Porque la data interna que está aquí es haciendo referencia al modelo entidad que el keeper está modificando, pero al final esa entidad se almacena en un lugar, en una base de datos. Una base de datos en desarrollo, lo voy a decir para los que no están con este término. La base de datos en desarrollo puede ser un archivo en Excel, puede ser o un CSV, puede ser en memoria, puede ser en la nube, en un repositorio externo, o sea, en un cloud, ¿verdad? Tipo Akash, por ejemplo. Tú puedes almacenar ahí una base de datos. O puedes tener un archivo local en tu máquina. Y también están entonces los modelos, o sea, los database management, que son SQL Server, MySQL, Postgres, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora, para hacerlo sencillo para nosotros, lo vamos a manejar en memoria. Ya después, si nos da tiempo, entonces lo iremos escalando y iremos agregando más cosas. Respondí tu pregunta, Andrés. Sí, ya, gracias. Ya cuando empecemos lo veremos más claro. Ok, pues está bien, está bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, les iba diciendo, para la clase de hoy vamos a estar tirando código y por lo tanto vamos a tener nuestro Visual Studio abierto. Yo uso el code, yo lo había mencionado antes. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es crear un repositorio. Si ustedes no han creado su repositorio para la clase de hoy, entonces ustedes van a hacer su respectivo git init dentro de la carpeta en el que estén, dentro de la línea de comandos, ¿verdad? Van a hacer su respectivo git init y van a inicializar su repositorio. Lo que yo hice es que yo utilicé el mismo repo que está donde estábamos viendo las estructuras, los proyectos de estructuras que está en el GitHub de Blockchain RD. Y lo que hice fue que creé una rama nueva denominada Tracker S1. Tracker porque el proyecto de Petaflow Tracker y S1 porque está de la semana 1 en que posiblemente estamos trabajando. Bien. Una vez usted tenga inicializado su repositorio y tenga su rama, entonces vamos a inicializar nuestro proyecto de Go. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos nuestro Go mod init y el nombre del proyecto. En este caso es Tracker. Solamente le voy a colocar Tracker porque no voy a colocar Petaflow Tracker, es muy largo. O sea, vamos a dejarlo solo como Tracker. Además de hablar un poco de arquitectura, que siempre ustedes me van a coger a mí, me van a llamar el hombre de la arquitectura, pero bueno, además de hablar de la arquitectura, también vamos a ver un poquito de cosas, características del lenguaje y un poquito de lógica de programación en general, porque esta es la primera clase en que vamos a tirar código de lenguaje. Entonces, dentro de Go, dentro del lenguaje Go como tal, esto lo que hace es que nos permite inicializar un nuevo módulo o el módulo central de nuestra aplicación, Go Mod Init y el nombre. Eso me genera este archivo que me dice el nombre del módulo y me dice la versión de Go que estoy utilizando. Es importante que utilicen o tengan la versión 1.18 porque ahí se añade una característica que para los que han trabajado en C Sharp, por ejemplo, o en TypeScript saben que son los genéricos. Y vamos a ver un poquito más adelante qué son, cómo lo podemos utilizar muy bien a nuestro favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo main.go, o lo segundo, que ya creamos y iniciamos el proyecto. Y dentro de ese archivo vamos a indicarle que ese archivo está dentro del paquete central que es tracker. Tracker, ¿por qué tracker? Porque tracker es el nombre del módulo base. Y como nuestro archivo main, el archivo principal, entonces pertenece a un paquete, a un módulo, en este caso tracker. Bien. Entonces, cada programa en Go, cada aplicación en Go inicia
dentro de una función denominada main. Esa función va a ser la que se va a ejecutar al momento de iniciar nuestro programa en Go. Bien, entonces, estamos aquí. Ahora, vamos a comenzar a crear nuestra estructura base de carpetas, ¿no? Porque estamos haciendo un núcleo, recordando. Para el núcleo, entonces, vamos a ir haciendo la división como la vimos. Lo primero que vimos fue los keepers, fue lo primero que hablamos. Después hablamos de los mensajes y después hablamos de los handles. Dijo algo, no una foto aquí. Exacto. Ahí lo que te está diciendo es, mira, cuando tú agregues alguna dependencia, algún requerimiento, aún no hemos agregado ninguno, para que se descargue, tú escribes go mod type. Pero si te fijas en la estructura de carpetas, pues ya tú tienes el go.mod, que es el archivo que te genera este de aquí. Ya tú lo tienes. Bien. Entonces, estamos aquí. Tenemos nuestra estructura base. Tenemos nuestra carpeta de handles, nuestra carpeta de keepers y nuestra carpeta de mensajes. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el keeper. Vamos a ir a nuestra carpeta keeper. Vamos a generar un nuevo archivo que se llame... Ojo, esto es un portafolio tracker, ¿cierto? Entonces, hablamos de que vamos a manejar, el keeper sirve para manejar los datos de la aplicación. Tenemos dos enfoques que podemos darle a esta aplicación. Y ahora vamos a hacer la votación. ¿Por qué lado prefieren irse? Podemos irnos por el lado del número 1. Almacenamos las transacciones que se hacen y a partir de las transacciones entonces generamos el monto, o mejor dicho, generamos el dashboard de lo que nosotros tenemos. O 2, simplemente colocamos cada una de las monedas y la cantidad de monedas que tenemos actualmente para luego comunicarlo con la API de CoinGecko. Entonces, basado en esos dos approaches que le estoy dando, ¿por cuál de los dos community deciden irse? ¿El de las transacciones, que se vayan registrando las transacciones, o el de las monedas y que simplemente se coloque la cantidad de monedas que uno tiene en la actualidad? ¿Por cuál de las dos se deciden? ¿Aló? ¿Estoy solo? ¿Me dejan solo? ¿Cuáles eran las opciones? Bien, las opciones son: tenemos que enfocar la aplicación en dos vertientes, o por lo menos es lo que estoy proponiendo. Pueden proponer otras cosas. Y la propuesta es la siguiente: main.go, la M minúscula de main. Y ahí dice que te falta algo dentro del archivo main. O sea, a lo mejor te queda el... Eso es, Andrés, que te falta el package del archivo main. En el archivo main te falta indicarle el package. Vamos a mostrarlo en pantalla. Este de aquí. Te falta indicar el package y el nombre del modelo. Package tracker. Lo que te falta. Bien. Entonces, decía, tenemos dos enfoques que podemos darle al desarrollo. Repite las opciones, sí, a eso voy mal. Tenemos dos enfoques que podemos darle al portafolio tracker. Número 1, hacemos como que son transacciones, dígase, usted registra dentro de su portafolio. Mira, yo compré 50 sílica hoy. Mañana usted registra, yo compré 25 Osmo
hace 20 minutos, por poner un momento. Y ya con el historial de transacciones, entonces podemos generar lo que viene siendo el dashboard de todo lo que nosotros tenemos. Podemos darle ese enfoque. O bien, podemos darle el enfoque de, mira, yo tengo 50 coins distintas, bueno, 50 son muchos, tengo 4 coins distintas, tengo Atom, Osmo, Silica y BAM Protocol. Tengo esas 4. Entonces, yo a esas 4 entidades de monedas le voy agregando la cantidad que voy comprando. Mira, tengo 5, le agrego 5. Vendí 2, pues me quedan 3 y así. ¿Cómo sabríamos el precio a que compramos? Bien. Para saber el precio, tú almacenas el día en el que tú hiciste la transacción. Con el día en que tú hiciste la transacción, tú puedes consultar a un Explorer. Por ejemplo, si tú te fijas en Osmosis, tú tienes el chart donde tú ves el precio y la hora en el que estuvo en ese momento. Entonces tú consultarías a esa API, mira, dime la fecha, o sea, dime el precio que tenía a esa hora de la transacción, esa moneda específica, y te va a dar lo que tú consumiste en ese momento. Sí, pero eso va a depender de dónde lo compres, por el PIB o no. A ver, ¿a qué tú te refieres con de dónde lo compres por el fee? Porque no estamos en Ethereum. O sea, y aunque estuviera en Ethereum, tú sabes la cantidad de Ether que tú compras o de cualquiera de las monedas que tú compras. Día y hora de la transacción, lo puedes almacenar. Sí, o sea, por ejemplo, si tú dices, bueno, mira, en tu aplicación del banco, tú tienes el histórico de todas las transacciones o las compras que tú has hecho con tu tarjeta. Entonces, esas compras, cada vez que tú las haces, se almacena la hora, el día, el lugar, el monto que gastaste. Con esa información, ya tú puedes hacerle un seguimiento desde el inicio, desde la primera vez que tú hiciste una compra, hasta ahora. En caso de que tú lo hubieras hecho en una moneda volátil, tú pudieras determinar en precio de dólar qué tanto en ese tiempo es y qué tanto fue en ese momento y qué tanto sería ahora. Por eso almacenar el día y la hora. Entonces, yo estoy poniendo estos dos enfoques que podemos desarrollar para ver cuál, como comunidad, deciden que es más conveniente. Para mí la primera está bien, pero el único problema que le veo a la primera es como cuando ya son muchas transacciones, digamos 1 millón. Ya como calcular el valor actual es un poco difícil. O sea, va a tomar su tiempo más. Pero son transacciones tuyas. O sea, estamos hablando que son transacciones tuyas. En dado caso de, pudiéramos generar un mecanismo para, ya eso es mucho más avanzado ya, pero por O ejemplo, sea, nosotros podemos generar un mecanismo para que haga un corte y que diga, si después sí, de que sucedan 1000 transacciones, yo voy a hacer una única que va a tener el valor de todo eso y lo voy a colocar en el momento. Pudiera ser. Pero que sí, no son transacciones tuyas. está bien. Bien, tenemos la votación de que se haga enfocado en las transacciones. A ver, ¿quién más vota? Voto por saber la hora y el día. En ambas se puede hacer guardando la hora y el día. Igual puedes preguntar, Andrés, si no es muy complicado, le podemos Sí, no, eso es lo bueno de decirle en vivo. sí, es para no atrasar la clase, pero básicamente abrí Visual Studio y no entendí bien lo que hiciste al inicio. Bien, mira, yo lo que hice fue que inicialicé el proyecto de Golang, escribí Go init y el nombre del proyecto, en este caso Tracker. Eso me genera un archivo que se llama GoMod, que es este de aquí, ya vino así tal cual. Tracker porque es el nombre que le di y 18 porque es la versión de Go que tengo instalada. Y después de eso creé un archivo que se llama main.go y dentro de main.go entonces escribí package
tracker. Package porque estoy creando un paquete, mi paquete central, mi paquete base, que su nombre va a ser tracker. Y definí la función, el punto de entrada de toda la aplicación. Dígase, esto va a ser lo primero que se va a ejecutar de toda la aplicación, la función main. Por convención, así es que se llama dentro de el paquete base, en este caso tracker, como iba a decir. Bien. Entonces, a ver, un voto más a favor o en contra de que lo hagamos por transacciones o por monedas, como indican. Con una persona más creo que ya lo podemos dar, ya lo podemos recibir. Main.go. Main.go. Recuerda siempre la extensión del archivo. Main.go. Go, o sea, .go para todas las extensiones de, o sea, mejor dicho, todos los archivos de código fuente de Go terminan en .go. Entonces, como tú estás escribiendo código fuente, el archivo main debe de terminar en .go. Entonces nadie va a decir, si nadie más va a decir tracker o coins, o sea, transaction o coins. ¿Cuál de las dos nos vamos? Por transacciones. El Insta ya por decisión. Pues perfecto. Y adicional a esto, lo que tú mencionas, vamos a crear una carpeta de tipos. Y vamos a ver por qué ahora. Bien. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestra carpeta de tipos vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar transaction. Este archivo, lo primero es que, recordando algo, dentro de la arquitectura, o mejor dicho, dentro de cómo Go maneja el código fuente por debajo, él tiene que, dentro de cada carpeta, digámoslo así, ellos definieron ese estándar de desarrollo. Dentro de cada carpeta, los elementos que estén dentro, como están dentro de una misma carpeta, se supone que están relacionados, pues tienen el mismo nombre de paquete. Dígase, el nombre de este archivo transaction.go que está dentro de la carpeta types, pues el paquete se va a denominar types, más que nada porque la carpeta es así. ¿Es obligatorio que sea igual? No, no es obligatorio, pero como convención dentro de los Go developers, dentro de un Go efectivo, que es el enlace que mandamos al inicio de estas sesiones, ellos indican que es más legible, más entendible que sea así. Bien, entonces tengo este archivo transaction.go y lo que yo voy a hacer es que voy a definir un tipo. En este caso el tipo va a ser transacción. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una estructura. Ok, vamos al paso, como que fuimos muy rápido. ¿Qué es un struct? Bien, un struct, digámoslo así, es un conjunto de modelos primitivos o tipos primitivos. Es decir, en programación nosotros tenemos lo que es, tenemos los strings, tenemos los doubles, tenemos los bytes o byte, tenemos, perdón, double no float, 32 o 64, la cantidad de Los enteros. los enteros. Tenemos muchos tipos. Ahora bien, ¿qué pasa si usted quiere hacer una composición de ellos? Dígase, usted tiene una entidad, en este caso una transacción, que tiene múltiples propiedades, múltiples características. Como íbamos diciendo, una transacción tiene o puede tener lo que viene siendo una fecha de inicio, tiene lo que viene siendo un coin asociado, una moneda asociada, tiene un value asociado, tiene un valor, y todos esos son datos primitivos. Ahora bien, esos datos primitivos, cuando tienen una semántica
asociada que al tú juntarlos todos ellos, pues a nivel de negocio, te dicen qué es algo, pues lo que a ti te conviene es tú juntarlo en una estructura. Para los que son programadores de otros lenguajes, aquí no existen las clases. En Go no existen las clases, existen únicamente las estructuras como forma de tu semánticamente unificar propiedades. Bueno, eso podría ser algo parecido a la clase, con una estructura también. Se puede agregarle como funciona una estructura y que esa estructura tenga Exacto, métodos. exactamente. Aquí en Golang, las estructuras tienen métodos, dígase, las estructuras hacen cosas, accionan de alguna forma. Vamos a verlo ahora también, cómo hacemos con una estructura trabajo. Déjame ver, time. Así es. Lo voy a quitar. Bien, ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de definir una estructura que tiene 4 valores primitivos. Dígase, lo primero es que yo tengo la fecha en que se hizo la transacción. Tengo el nombre de la moneda que estoy hablando y tengo entonces el valor. ¿Qué otra cosa a mí me interesaría tener? Bueno, estamos hablando de blockchain. Dentro de la blockchain, cada transacción tiene un ID. Entonces a mí me interesaría también tener el ID ahí. Por si acaso necesito hacer una consulta rápida al explorador. Entonces tengo aquí mi modelo base de transacción. Tengo mi valor que va a ser un flotante, porque puede ser decimal, yo puedo comprar 0,3 Bitcoin porque la pobreza no me deja más. Tengo el nombre de la moneda porque ese valor, el valor, la cantidad que va a comprar tiene que estar asociada a algo. La transacción tiene que ser en base a algo y ese algo es un coin. Tengo la fecha en la que se creó la transacción, la tengo así, y el identificador de cada transacción. Este es el modelo general que cada transacción va a tener dentro de nuestra aplicación. Perfecto. Una vez nosotros tenemos el modelo ya base generado, vamos a ir a los keepers, a la carpeta de keepers, y vamos a agregar un transaction keeper.go. Voy a agregar el package keepers y voy a hacer lo mismo. Voy a generar una estructura. Voy a generar una estructura que tenga el nombre va a ser transaction keeper. Keeper va a ser una estructura también. Y pues lo voy a definirle ahora ciertas propiedades. Bien, ¿qué sucede? Estamos hablando de algo que, o sea, dijimos que el keeper es que se va a encargar de modificar en la base de datos, independientemente de qué base de datos sea, los valores que tienen las transacciones. Por lo que lo primero que yo tengo que pensar es, yo tengo que agregar una transacción. Eso es lo primero. Yo necesito agregar una transacción. Además de agregar una transacción, ¿qué yo puedo? Yo puedo obtener todas las transacciones. Yo puedo también obtener una transacción específica únicamente por su identificador, por su ID. Y también puedo, pues, borrar una transacción de la transacción. ¿Por qué? Porque yo me pude haber equivocado. Y esa transacción también debería de poder borrarla. Y otra cosa más. Y si yo me equivoqué y no la quiero borrar, simplemente puse un 3 en vez de un 1, yo puedo actualizar la transacción. Bien. Entonces, esto también requiere un... Bien. Entonces, tenemos estas 5 acciones. Fíjense en algo importante. La semántica de cómo escribimos nuestro código es muy importante.
fíjense cómo aquí estamos hablando de acciones: agregar, obtener, borrar, actualizar. ¿Qué tengo que tener para poder crear proyecto? Go instalado, ya con eso es suficiente. Con tener Go instalado es suficiente. Sí, Go instalado. Se supone que con eso ya es suficiente. Y tú estás usando Visual Studio. Tener Go instalado y en el Visual Studio tener las herramientas de Go instaladas. Abre el modificador del Visual Studio para que puedas agregarlo. Go. Es tiempo. Bien. Entonces, tenemos aquí 5 acciones que nuestro Keeper se va a encargar de hacer. Bien. Entonces, para agregar una transacción, yo necesito tener una transacción. O sea, el modelo de transacción ya debe de existir antes de llegar al Keeper, porque el Keeper lo que va a hacer es agregar una transacción, los datos de una transacción. El Keeper no se va a encargar de crearla, se va a encargar de agregarla. Por lo tanto, él necesita que tú le pases ya creada la transacción. Esa transacción, recordemos una cosa: como en Go las cosas se dividen en paquetes, yo estoy en un paquete diferente de donde está mi modelo base de transacciones. Y ese paquete está en types. Mi proyecto se llama tracker, lo habíamos visto, y el paquete se llama types. Este paquete de aquí, porque así fue como lo definimos, que es donde se encuentra nuestra estructura de transacciones. Entonces, yo lo que digo es, mira, estoy en mi paquete de keepers. Aquí yo voy a necesitar los types que cree en mi archivo de transacciones. Entonces aquí voy a agregar el types. ¿Para qué yo voy a agregar este nombre de aquí? Para que en cualquier parte del código que yo coloque types, Go sepa y el programador que venga después de mí sepa que yo me estoy refiriendo a esto de aquí, a estos types de esta dirección en concreto. Entonces así, si yo escribo aquí types, como escribo types punto, me sale ahí, mira, es una transacción. O sea, tú tienes disponible transacciones y eso es una estructura. Entonces la agrego. Bien. El keeper va a recibir esa transacción. Va a ser bien. ¿Qué es esto? Es el nombre que va a tener el tipo transacción. A diferencia de otros lenguajes de programación, inicialmente, el que ha trabajado, por ejemplo, con JavaScript sabe que aquí va el nombre de la variable, aquí va el tipo, ya sea string, y luego va el nombre. En Go es al revés. En Go es el nombre y después va el tipo. Entonces, bien, una vez tenemos esta estructura, también voy a ir dando unos cuantos tips con respecto a los editores de código. Por ejemplo, si yo estoy en la línea 15, ¿verdad? Que es donde está el cursor, pulso la tecla alterna en Visual Studio Code, es así, y voy haciendo clics sobre cada uno de los elementos, pues él me permite modificar todas las líneas en simultáneo. ¿Qué me permite eso? Pues poder editar múltiples líneas más rápidamente. Entonces voy a agregar aquí dos cosas o varias cosas. Lo primero es función. Estamos hablando de una función, o mejor dicho, esas acciones, agregar transacción, obtener todas las transacciones, todas las demás, son acciones. Esas acciones tienen un comportamiento específico y los comportamientos específicos los agregamos dentro de funciones. Las funciones son, mira, yo quiero que tú me hagas o me sigas estos procesos cuando yo te diga, cuando yo te llame.
Entonces, esas funciones, en este caso, van a vivir dentro de mi Transaction Keeper. Y ese Transaction Keeper, dentro de mi función, yo lo voy a denominar como TK. ¿Por qué TK? Transaction Keeper, básicamente una abreviatura. Todas las funciones para codificar dentro de ellas, tenemos lo que viene siendo las llaves para abrir un nuevo bloque. Y dentro de ese bloque, pues se coloca toda la información de ella. Bien. Entonces, esto aquí me está pestañeando en rojo. ¿Por qué? Porque no tiene su tipo. Igual que aquí debajo y aquí debajo. Ninguna de estas dos tienen su tipo. Bien. Entonces, Mike, si tú puedes mutear el micrófono que se oye el teclado tuyo. Yo sé que el mío también se oye, pero tú sabes. Está bien, está bien. Para que no se oigan dos tecleando. Ya con uno es suficiente. Entonces, tenemos nuestro keeper que ya tiene funciones definidas. Si nosotros vamos, por ejemplo, a main y nosotros aquí dentro instanciamos esta estructura, ya sea decimos tk y decimos transaction keeper, obviamente, bueno, no es obvio, en verdad. Estamos dentro de un paquete diferente tracker, por lo tanto necesitamos llamar a nuestro transaction keeper para que el Go sepa que él tiene que buscar dentro de ese grupo de paquetes, pues específicamente el, la estructura que voy a buscar. Entonces, si yo digo keeper punto, y aquí me sale transacción keeper porque la acabo de importar. Perfecto. Entonces, lo voy a crear. Usted instancia una estructura nueva utilizando las llaves. Usted coloca el nombre de la estructura aquí y las llaves y ya entonces le instancia lo que viene siendo un nuevo transaction key o el elemento que sea una estructura. Bien, si yo escribo tk y le doy punto, fíjense cómo aquí salen todas las acciones que yo definí dentro de mi transacción. ¿Qué significa esto? Que como yo indiqué aquí dentro de mi keeper, como yo indiqué que esta función únicamente va a vivir dentro de un transaction keeper, dentro de una estructura instanciada ya de transaction keeper, pues entonces todo lo que yo defina aquí adentro se va a ejecutar para específicamente este TK o este transaction keeper. Bien. ¿Qué sucede? En Golang, a diferencia de otros lenguajes, la instanciación de elementos solamente podemos hacerlo directamente en el struct. O sea, como vemos aquí, yo acabo de agarrar el transaction keeper y le digo, mira, me vas a generar un nuevo transaction keeper, un transaction keeper nuevo, una estructura nueva, y yo la voy a poder utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo ciertos elementos que quiero que se generen justamente al momento de yo inicializar el keeper? ¿Por qué? ¿Y en qué situaciones usted quisiera eso? Bueno, acontece que de vez en cuando usted va a necesitar que una estructura, un elemento, cumpla con ciertas precondiciones. Esas precondiciones usted tiene que generarlas después de que usted crea la clase. Ahora bien, ¿cómo usted se asegura que cada una de las clases o clases no estructuras dentro de Golang generadas? Un momento. ¿Cómo usted se asegura que todas las estructuras dentro de Golang que usted codifique eh, cumplen con esas características iniciales que usted necesita que tenga?
Bueno, pues en Golang la única forma de usted hacerlo es usted generar una función que usted esté siempre seguro que le vaya a retornar un keeper, en este caso, que cumpla con esos prerequisitos iniciales. Entonces, yo voy a crear una función que se llame new transaction keeper. Por convención dentro de Golang, el new se le utiliza para específicamente eso. Cuando usted va a generar una nueva estructura y tiene que añadirle pasos adicionales, además de su propia creación, para valores internos, o sea, para que tenga valores internos, pues usted tiene que aquí, usted tiene que colocarle el new como convención, no es obligatorio, recuerda. El new y el nombre de la estructura. Bien. Ahora bien, había dicho que eso va a retornar un keeper, un transaction keeper. Entonces, en Golang, la forma en como usted le dice, mira, esta función va a devolver este tipo es de esta forma. Luego de usted colocar los paréntesis, le da un espacio, o si quiere, no se lo da, pero por lectura, mejor déselo. Y usted le coloca aquí el tipo que va a volver hacia atrás. Bien. Para los observadores que me dirán, mira, ¿por qué tú agregaste ese asterisco ahí? Si aquí Transaction Keeper no tiene asterisco. Para el observador se dio cuenta. Yo le explico. En Golang es un lenguaje no de ultra bajo nivel como es C, por ejemplo, pero sí es lo suficientemente bajo nivel como para que nos permite trabajar con punteros. ¿Qué son los punteros? Los punteros son, como su nombre dice, algo que apunta a una dirección en memoria dentro de la computadora. Sabemos que en nuestras computadoras todo se almacena dentro de una memoria, sea la memoria volátil, la memoria RAM o el disco duro, la memoria del disco, ¿verdad? Entonces, el puntero, cuando estamos hablando de una estructura que tiene datos complejos, porque lo primero es que dentro de una estructura es bien personalizable, no es un string, por ejemplo, no es un texto común y corriente, que usted siempre sabe qué valores va a tomar siempre. Las estructuras no son así. Las estructuras varían conforme el desarrollador lo indique, pero los strings no. Entonces, usted puede fácilmente pasar a un string en múltiples programas como usted quiera. Sin embargo, en el caso de las estructuras no es así. ¿Por qué? Porque pesan más. A nivel de almacenamiento ocupa más espacio. ¿Por qué? Esta transacción, esto que está aquí, ocupa el espacio del texto, del string que tiene el identificador, el espacio del nombre de la moneda, el espacio del valor y el espacio de esta otra estructura que se llama time, que no lo mencioné ahorita, pero esto de aquí, time.time, es una estructura que viene del paquete time de Golang. Entonces, usted está viendo aquí una estructura compleja y eso no se almacena en 4 bytes, en 8 bytes, no, eso requiere que se almacenen, como es una estructura compleja, ¿verdad? Requiere de un almacenamiento también aparte para ella, no es un espacio cualquiera. Y esa referenciación, o sea, el yo decir, mira, como este tipo pesa, como esta estructura pesa, a mí no me conviene yo pasar una copia de él por todo el sistema. A mí me conviene yo tener un solo elemento y apuntar hacia ese elemento en todos los sitios para que todo el mundo sepa que yo estoy hablando de él sin necesidad de tenerlo aquí. Eso permite que mis aplicaciones sean más rápidas, permite que se utilice menos memoria, permite que, por lo tanto, las computadoras no se sobrecarguen, más optimización, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, explicado el significado de ese asterisco ahí, yo supongo que no creían que se iba a extender tanto lo que significaba un asterisco, pero bueno. Dentro de mi función Transaction Keeper, lo que yo voy a hacer es que voy a retornar entonces la creación de un keeper, de un Transaction Keeper. Entonces yo voy a hacer aquí voy a inicializar una variable, en este caso lo voy a llamar Transaction Keeper, minúsculas para que sea diferente. Dos puntos igual y le voy a colocar aquí entonces el Transaction Keeper, como lo dicen las Transaction Keeper y la inicialización con llaves. Ahora bien, esto de aquí es la instanciación de la estructura. Si nos vemos aquí y le hacemos over, nos fijamos que aquí dice, esto es una variable que se llama Transaction Keeper de tipo Transaction Keeper. Aquí no dice que es un puntero, porque no tiene el asterisco. Entonces, al momento para yo indicar, mira, yo quiero que este tipo de aquí, esta instanciación, este retorno de este tipo Transaction Keeper sea un puntero, pues bueno, mira, yo quiero que tú con ese símbolo me des el puntero. Si hacemos over, vemos como aquí pues ya tiene el puntero asociado. Por lo tanto, ya podemos retornar el Transaction Keeper sin problema y ya la función por ahora resulta. Si yo le quito esto, Go me dice, óyeme, lo que tú me está pasando no es un puntero. O sea, el valor que tú me estás retornando, que tú me estás enviando hacia atrás, no es, no es lo que yo estoy esperando, lo que tú me indicaste aquí que tú me vas a devolver. Entonces, por eso le colocamos. Para los que están comenzando ahora la programación, déjenme indicarles esto. Yo duré mucho tiempo con la duda estoy hablando cuando yo comencé a programar, de qué era lo que significaba esto de retornar. Porque, retornar, él devuelve un valor, sí, ok, pero ¿qué significa eso para mí? Para los matemáticos saben que una función recibe parámetros y que además te devuelve hacia atrás un valor. En programación es exactamente lo mismo, solamente que en Go tú puedes devolver más de un valor. Ahora bien, si vamos aquí a nuestra función main, si yo ejecuto o llamo al new transaction keeper, que es la función que se definió aquí dentro del keeper, new transaction keeper, ya está. Entro aquí, digo keeper, keeper.new transaction keeper y lo devuelvo. Fíjense en cómo el editor me dice, mira, esta es una función, ¿verdad? Que no está recibiendo parámetros. Los parámetros se pasan a través de los paréntesis. Y está devolviéndome para que yo en el contexto en el que estoy, dígase dentro de mi función main, yo pueda utilizar lo que viene siendo el puntero del keeper que yo creé por allá. ¿Qué me permite eso? Eso me permite que independientemente de lo que sea que él haga por debajo, pues yo puedo tener el valor del keeper aquí y lo puedo utilizar. En pocas palabras, esta función transaction keeper, cerré el Visual Studio sin querer, no me di cuenta. Sorry. Bien, esta función transaction keeper lo que me permite es, de vuelta, esta función lo que me sirve a mí como muchacho demandado, mira, veme al colmado, veme a la CPU y créame en memoria, lo primero, en memoria, almacéname o resérvame X cantidad de bytes. Y ahí tú me vas a almacenar
un elemento que sea de tipo transaction keeper. Y ese elemento que tú crees que está vacío, dime cómo yo me puedo comunicar con él y eso tú me lo traes. Yo no quiero que tú me expliques cómo tú lo vas a hacer, no me interesa si tú tuviste que rogarle a quien sea, no, no. Yo nada más quiero que tú hagas eso y que me traigas entonces cómo yo puedo acceder a eso que tú creaste. Entonces ese return lo que hace es que es cuando el niño viene y te trae el dinero junto con lo que le mandaste a comprar al colmado. Tú no sabes si el niño se cayó por ahí, tú no sabes si el niño eh, tuvo que hacer un cálculo mental dentro del colmado para saber si le dieron de más o de menos. Tú no sabes nada de los procesos que tuvo que hacer a ver el niño. Tú nada más sabes que tú mandaste al muchacho, que tú le diste 500 pesos y que esos 500 pesos nada más dieron para 3 fundas de panes, porque el cambio. Entonces, eh, esas 3 fundas de panes que él trajo es lo que él me va a devolver a mí. Esta función es lo que hace el niño, ¿verdad? Y donde yo lo llame, aquí, digámoslo aquí, en la función main, es la casa. Cuando yo le digo al niño, mira, venme al colmado y tráeme tal y tal y tal cosa. Entonces cuando esto termina de ejecutarse, dígase, el niño va y vuelve. Lo que se almacena en TK es lo que el niño me trajo. ¿Y qué el niño me trajo? El niño me trajo la funda de pan. En este caso, el Transaction Keeper. Bien, entonces ya tenemos nuestro Keeper. Por ahora no nos vamos a centrar en SBS. Sí, SBS. Yo estoy utilizando Visual Studio Code como dice el maestro, pero Insta ya después de la sesión entonces vamos a sentarnos para ver cómo te instalamos el Go también en Visual Studio. Pero bueno, entonces ya tenemos nuestro esqueleto del Keeper. Consideren que no tenemos 5% de la aplicación. ¿Ya bien? Entonces, tenemos nuestro esqueleto del Keeper, ya tenemos nuestra estructura de todas las cosas que queremos ir haciendo. Ahora bien, yo voy a crear aquí dentro del Keeper, yo voy a crear aquí lo voy a denominar Store y va a ser, esto lo voy a explicar ahora, yo me lo voy a codear completo, le voy a explicar qué es. Bien, ¿qué acabo de hacer? Como vieron aquí, los métodos, las acciones dentro de en las estructuras se colocan fuera y se les indica con este paréntesis previo al nombre a qué estructura pertenece. Las acciones. Ahora bien, las propiedades no son así. Las propiedades se indican dentro del struct, dentro de la definición de la estructura. ¿Y qué yo acabo de hacer? Yo acabo de generar acabo de indicarle, mira, creamos una propiedad que su nombre va a ser store de almacenamiento. Y eso va a ser un map que tiene de índices textos y el valor va a ser el tipo transacción. Voy para atrás. Un map es un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos que es llave-valor. Dígase, tú tienes un ID, un indicador, que en este caso va a ser de tipo string, y con ese indicador, entonces, tú vas a tener acceso a un elemento que sea de tipo transacción. Cuando yo a store le diga, mira, si yo hago aquí transacción key, por ejemplo, store,
abro corchetes y le coloco aquí un string como identificador, en este caso el nombre. Eso puede ser, por ejemplo, el ID de la transacción. Sabemos que eso es un hash. Eso me va a devolver hacia atrás una transacción, un tipo transacción, lo que tenemos aquí. Entonces, si yo guardo aquí, por ejemplo, en T, y vemos, si la hacemos sobre a la T, quito esto de aquí para que no se vea el error, vemos que esto me dice que esto es una transacción, una variable, su nombre es T, que su tipo es una transacción. ¿Por qué? Porque en el store yo dije que esta propiedad que accedo utilizando punto dentro del transaction keeper va a ser un map, un diccionario, que su identificador va a ser un string, va a ser una cadena de texto, y que el valor que va a almacenar va a ser una transacción. Eso puede ser tanto una transacción como un puntero hacia una transacción. Y funciona de manera similar. Ya aquí en T lo que me retorna es un puntero de una transacción. Y así manejo mi memoria de una mejor forma. Bien. ¿Qué es esta función make? Dentro de Golang hay funciones que están preconstruidas. Hay funciones que son preconstruidas. Dígase, el lenguaje te la da para que tú te facilites ciertas cosas. En este caso, lo que hace la función make es que ella me inicializa un objeto. El objeto puede ser de tipo slice, map o champ. En este caso es un map, un diccionario, un mapa. Entonces, él lo que hace es que me la inicializa vacía. ¿Por qué? Porque no tengo ahora mismo ninguna transacción creada. Y como le indicaba, dentro de las cosas que tiene que hacer el muchacho demandado cuando yo lo mandé al colmado, es que él tiene que crearme dentro de la propiedad store, tiene que comenzar el valor inicial de store. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, entonces cuando se vaya a acceder dentro de otro sitio al Transaction Keeper, el store dentro del almacenamiento del Transaction Keeper, eso va a ser igual a nil. Es decir, va a estar nulo. ¿Por qué? Porque en ningún momento se le indicó un valor a la propiedad store dentro de su instanciación cuando se creó la estructura. Como tú nunca le diste un valor, pues él te va a retornar nil. Ahora, como yo estoy creando una función que dentro de Golang por sus convenciones es el constructor, el inicializador del Transaction Keeper, pues aquí yo puedo agregarle todos los pasos que se tienen que hacer para construir correctamente el Transaction Keeper. Y así no, me evito problemas en otros puntos de discusión. Bien. Si yo quisiera tener o que mi store tenga valores iniciales, yo voy a hacer aquí transacción store. Vamos a agregarle una transacción base para que sepan cómo agregar. Y lo primero es que venimos aquí y le colocamos el, la cadena de texto, porque se supone que esto es para acceder a esa posición de memoria específica. Le vamos a colocar el ID. En este caso, lo ideal es que sea un ID tipo de blockchain, pero como no lo tenemos aún, pues lo vamos a colocar valores aleatorios. Y vamos a generar o vamos a crear un nuevo type transaction. Vamos a generar una nueva estructura de tipo transaction.
Y recordando, le vamos a colocar esto aquí para que se sepa que yo le estoy pasando es el puntero de la transacción que estoy creando. Ahora bien, esa transacción tiene valores o deberíamos de colocarle valores. Tenemos aquí en el IntelliSense del Visual Studio Code, el IntelliSense es lo que nos ayuda aquí con cada uno de los elementos que ven aquí que salen. Son, digámoslo así, ayudas al desarrollador para saber a qué, cuando esté en un tipo específico, qué cosas puede utilizar. Entonces, aquí me dice, mira, tú tienes disponible el ID, tienes disponible el ID, además del ID, que lo vamos, de paso vamos a colocar ya con el nombre que te toca. Si pulsamos control más espacio, él se abre el IntelliSense del punto en el que usted está. Entonces, date, en date, vamos a hacer un time.now para que la hora y el día de esa transacción sea el momento en que se inicialice el keeper de esta transacción base. El coin, ¿por qué no? Que sea osmosis. Y el valor que sea, me quiero centimillo, vamos a ponerle 100.000. Me quiero centimillo. Entonces, ya aquí, ¿qué acabamos de hacer? Nosotros tenemos una función donde y el currency, el coin, osmosis. Yo que se refiere al precio, El precio de la transacción. A ver, cuando tú dices USD es que tú estás comparando el precio de osmosis con otra cosa. Cuando tú haces una transacción, tú no estás comparando el precio de nada. Tú pudieras, lo que hacen algunos, o sea, lo que hacen los operadores es que como nosotros todavía vivimos bajo el dólar estándar, pero que eso se va a ir pronto, de Bitcoin estándar, va a venir. Nosotros usualmente lo que hacemos es, mira, tenemos un helper, digamos así, una ayuda que lo que hace es que nos da en el tiempo real la comparación del valor de la transacción con el precio del dólar actual. La transacción en sí no almacena el valor en dólares de la transacción. Tú pudieras hacerlo, no hay problema. Tú puedes venir a la transacción y decir aquí, además del valor, tú puedes agregarle el USD value y colocarle aquí el plot 32. Pero yo, en lo particular, yo no lo voy a hacer porque entiendo que por lo menos ahora mismo no me es útil o para lo que hemos definido. Si más adelante, conforme vayan pasando las clases, se va tornando que se requiere, bueno, pues entonces se agregará. Por ahora tenemos esta función que nos retorna el puntero del keeper que va a ir modificando el estado del store, del almacenamiento de nuestra base de datos, de todo lo que tiene que ver con transacciones, y es el único elemento dentro de todo nuestro programa que nos permite entonces modificar el store. Y aquí, pues, inicializando el transaction keeper, pues le estoy agregando una transacción inicial para que se vea que hay algo. Bien. Adicional a esto, algo que no hice y que voy a hacer ahora, porque de alguna forma tenemos que visualizar que esto funciona más adelante, es que voy a indicarle que esto va a retornar hacia atrás. Esto mismo de hecho, para no complicarnos mucho. Que ¿qué hice? La función getAllTransactions lo que va a hacer es que va a retornar el muchacho demandado, le va a devolver al padre el menudo del colmado, que va a ser en este caso el map que tiene el índice del string y que van a hacer todas las transacciones con ese índice. Bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a retornar simplemente el store y ya.
Eso es suficiente para yo, cuando yo llame a la función getAllTransactions, pues devuelvo todos los valores, todas las transacciones que ya hay, sin necesidad de ir específicamente a uno. Bien, ya que estamos aquí, y esto es bien sencillo, podemos hacer también el, el getTransaction específicamente por el ID. Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a retornar dentro de TK, o sea, vamos a retornar de nuestro almacenamiento el ID que vende. Y esto simplemente, ¿qué va a hacer? Pues va a retornar, si nos fijamos aquí, él va a retornar solamente el valor, el puntero del tipo de transacción. Él lo va a retornar. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué pasa si no existe ese Si no ID? existe, va a explotar. Muy feo. Va a explotar y bien feo. La idea es que nosotros, eh, como buenos desarrolladores que somos, pues generemos condiciones previas para que él valide que ese identificador existe dentro del store y no grite. Pero por ahora, vamos a dejarlo así por el tema de tiempo, a ver qué tanto podemos avanzar. También, ¿por qué no? Vamos a agarrar y al store, al tk.store, vamos a agregarle dentro del transaction, en este caso el transaction ID, vamos a agregarle este nuevo transaction. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy al store en el índice, en este caso el ID de la transacción nueva que se está agregando, porque estoy en la función agregar transacción, le estoy adicionando el puntero de esta transacción para que así se agregue dentro del store. Y así rápido, sin condiciones ni nada, tenemos tres funciones. Estas dos, como son un poquito más complicadas, las vamos a dar para después. El caso está en que yo puedo venir aquí para que veamos un poquito de todo lo que hemos ido haciendo, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es que tengo el Transaction Keeper aquí dentro de un main real. Entonces, voy a hacer un log punto y voy a imprimir voy a hacer una impresión aquí. Printf, a ver, log, como vieron aquí, no sé si se llegaron a percatar, cuando yo escribí log, importó el paquete log que viene con Go. El paquete log lo que me permite es en consola escribir cosas. En este caso, además de solamente escribir, me permite colocar la fecha y la hora. En el caso, la fecha y la hora en que se mandó a escribir eso. En caso de que a mí no me interese eso, pues yo tengo el paquete FMT que me permite simplemente escribir sin necesidad de colocar ese log dentro. El log es como un wrapper, un envoltorio de lo que hay dentro de la función, o sea, de lo que hay dentro del paquete FMT. Bien, entonces, ¿qué yo voy a imprimir aquí? Lo primero que yo quiero saber es, en TK, ¿verdad? TK, yo quiero obtener todas las transacciones que hay y las voy a almacenar aquí. Transactions. Esto en Golang es para instanciar una variable nueva. Dos puntos igual, instanciamos una variable nueva. Ahora bien, yo quiero ver todo lo que hay, o sea, yo quiero ver todas las transacciones. Como esto es un arreglo, es una lista, digámoslo así. Las listas y los arreglos son diferentes, pero por el propósito de ahora mismo no nos interesa marcar la diferencia y para que lo entendamos mejor decirle lista, ¿verdad? Básicamente, eh, todas las transacciones juntas para poder ser iteradas
se almacenan dentro de un arreglo. El arreglo es el puntero, ¿verdad?, hacia cada una de las transacciones que ya hay registradas. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo estoy generando un iterador, o estoy colocando aquí un iterador, también conocido como bucle, en este caso el bucle for, que lo que va a hacer es que en el rango de todas las transacciones van a devolver los valores y en el caso de que yo quiero el ID. En este caso, esa V sería el valor. Si lo hacemos over, vemos que lo que me va a devolver, perdón, es el puntero del tipo transacción. Y si voy al ID y le hago ver el ID, veo que es el string. ¿Por qué? Porque en nuestro de transacciones dijimos que el índice va a ser este. Entonces, si yo aquí dentro de mi bucle for coloco aquí, y para no repetir código, vamos a hacer lo siguiente. Transaction. Para no repetir código, vamos a colocar esto aquí. Bien. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de agregar una función print transactions, que la voy a colocar aquí, print transactions, que ya lo que va a hacer es que cada vez que yo le pase las transacciones, me las va a imprimir todas en pantalla. Entonces, ¿qué a mí me interesa imprimir? Lo primero que a mí me interesa imprimir es el identificador del, de la, de la transacción. Además del identificador, me interesa saber el valor que tiene la transacción. En este caso, el valor y el nombre de la moneda que yo voy a transar. En este caso, ¿qué pasa? Bien. ¿Qué rayo fue lo que tú hiciste? Ya me perdí. Estoy tirado de lado. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Bien. En Golang, la forma en cómo nosotros podemos escribir variables dentro de textos es utilizando lo que son los formatos. Si se fijan aquí en el log dice print f. Esa f es de format. Entonces, ¿qué me permite eso? Yo ir indicándole lo que va a ir colocando en estos elementos azules que ven aquí, estos formatos preindicados. Entonces, lo que él me va a hacer es que las variables que yo le indique después del string, él la va a ir colocando secuencialmente. Dígase, lo que yo coloque aquí va a ser un string, porcentaje S, ese string, que lo va a colocar aquí. Luego va a ser la moneda, porcentaje S, que va a ser el nombre de la moneda, que después se lo va a pasar por parámetro, y F, que es el valor que tiene la moneda de punto flotante, si no me estoy equivocando. Entonces, lo que voy a hacer es, lo primero, V. Entonces, puedo decir, lo primero que me hace imprimir va a ser el ID, lo segundo que me vas a imprimir va a ser el nombre del coin y lo tercero que me vas a colocar ahí va a ser el valor. Entonces, ya con esto, ya solamente con esto, entonces podemos venir aquí a nuestra consola y vamos para correr el programa. Ahora tú aquí tirando código, no me corrió una sola vez el programa. Corrón y el nombre del archivo, en este caso main.do. Si le damos a correr,
A ver, me estoy perdiendo de algo. A ver si porque me perdí de algo. Un chance. Tiene que ponerle, en vez de package tracker, poner package main. Yes. Mala mía. Package. Ahora sí. Bien. Gracias, Matt. Función mía. Perfecto. Entonces, fíjense algo. Como estamos utilizando log, entonces él me colocó la fecha y la hora en el que esos ejecutos se está grabando. Me colocó aquí el identificador que yo creé, el coin osmosis y el valor. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense en lo siguiente. Aquí, dentro de mi función main, que es la principal, yo no le digo nunca, mira, almacénalo en tal sitio. Mira, o sea, las transacciones, búscamela en tal lugar, créala en tal sitio. Yo no le estoy diciendo eso en ninguna parte. Yo simplemente le estoy diciendo lo que yo quiero y ella lo va a hacer independientemente. Eso me permite hacer, o lo que se llama en desarrollo, desacoplamiento. Es decir, a mi main nunca le va a interesar cómo se hacen las cosas. Simplemente le interesa que él la haga y que la haga bien. Entonces, una vez él la hace, el valor que retorna, pues es lo que yo utilizo. ¿Cómo podemos seguir viendo esto? Si yo digo TK, punto, agrego una transacción. Y aquí sí hay que crear la transacción porque el keeper no crea transacciones, el keeper agrega transacciones y ya creadas. Entonces digo punto transacción y agrego aquí un ID, otro ID random, agrego la fecha también de hoy, en este caso va a ser time, a no complicarnos mucho con eso. El coin va a ser circa, y el valor va a ser un número ahí bien largo. 53. Okay. Y reimprimo nuevamente. Voy a colocar aquí un log para que se vea la separación. Log.println. Voy a colocarle aquí esos guiones para que se vea bien. Si ejecuto nuevamente, vemos cómo el keeper se encargó de agregar la transacción. Yo no supe si él lo agregó en una base de datos, si él lo agregó, o sea, si lo agregó en la nube, yo no supe si lo agregó en una base de datos, si lo usó en un archivo, si no supe nada de eso. Simplemente sé que el keeper se encargó de que eso se agregue por ahí. Y eso es lo importante de esta arquitectura, que al final nosotros estamos desacoplando cada una de las cosas. Cada quien tiene una responsabilidad definida, una responsabilidad única. Y por lo tanto, eso permite que los sistemas sean más mantenibles. Es mucho más sencillo cuando usted puede, que mañana le dicen, hay que escalar y tenemos que cambiar la forma en cómo se almacenan las, las transacciones dentro de la blockchain. Perfecto. No vamos a utilizar caché, vamos a utilizar una base de datos, un archivo local, perfecto. Yo simplemente modifico el keeper, porque el keeper es quien dice cómo se almacenan las cosas. En este caso, pues yo tengo que se almacena en memoria, pero yo puedo tener ahí que sea en una base de datos también, y a nadie le interesa fuera del keeper cómo se hace, y nadie tiene acceso a eso.
Eh, ya son las 9, ya a nivel de tiempo ya estamos mal. Entonces, ¿qué le parece si paramos aquí por hoy? Con el Keeper ya creado, agregando cosas, o sea, ya con todo esto agregado. Y ya entonces en la siguiente clase seguimos con los handles y los mensajes. La tarea es que aquí en el Transaction Keeper, ustedes primero hagan las validaciones. Dígase, ¿por qué dos? Pueden ser más de dos, pueden ser hasta 5. La tarea es que lo primero, ustedes hagan validaciones. Dígase, al agregar una transacción, él tiene que validar que ese ID no existe, porque si existe el identificador, bueno, pues va a reemplazar una transacción existente. Que eso es algo que nunca debería suceder, pero aún así, él debería de hacer las validaciones. Al momento de obtener una transacción, asegurarse también que el identificador existe para que no le explote. Y si les da tiempo, entonces, el crear, el actualizar una transacción y el borrarla. Ambas son sencillas, cualquier cosa está Google y el chat y ya está. Esa es la tarea para la semana que viene. Si hay preguntas, hablen ahora o quién anotó la tarea. Bueno, yo tengo una pregunta, era más sobre, porque tú dijiste que vamos también a hacer parte del dashboard para saber cuánta yo tengo al final de cada uno. Eso no viene en el Keeper también. No, al final tú puedes hacer una función externa que consuma todas las transacciones del Keeper y que ahí te genere el dashboard. Dígase, dentro de main tú puedes crear una función aquí que sea print, en vez de transaction, sea print dashboard, y que dentro de esa función print dashboard tú tengas el keeper, ¿verdad? Tú inicializas el keeper. Inicializarlo no, porque solamente puede existir un keeper por transacción. Yo pasaría por parámetros. Acá, en este caso sería el keeper transaction keeper, porque ya debe de existir dentro de esta función. Y ya una vez tú obtienes todas las transacciones y la almacenas, entonces ya tú puedes ahí generar la reportería que le vas a imprimir al usuario, porque tú tienes todas las transacciones, ya tú puedes hacer todos los cálculos, ya tú puedes ya buscar en el momento en que se hizo una transacción el monto en dólares que tenía, y por lo tanto ya tú puedes hacer un dashboard en comparación con cuánto valía en ese momento, más cómo está tu portafolio ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con esta función aquí de print dashboard, ya tú lo haces y no tiene que ser dentro del Keeper. Recordar que el Keeper es únicamente para la modificación, actualización y obtención de datos de un store o un almacenador, o sea, una base de datos. ¿Respondí tu duda, maestro? Sí, sí. Perfecto. Pues nada,